tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Ya sabemos que tenemos que mantener la casa ordenada y bueno, pues todo esto puede ser un desafío para todos. Así que hoy nos vamos a poner con el lavadero que ya hace un tiempo que lo necesitamos una buena limpieza y un decluttering, que sencillamente es quitar todo lo que no utilizamos. Así que bueno, con algunos consejos y trucos podemos convertirlo en un área funcional y agradable. Así que hoy vamos a ponernos con el lavadero. No hace falta tener un lavadero grandísimo, pero eso sí, para poder abordar toda esta faena que vamos a hacer hoy necesitamos un buen desayuno. Así que voy a preparar unos egg bites. Estos egg bites, bueno, los venden en una de las cafeterías más famosas de aquí en Estados Unidos y también de todo el mundo, pero yo los voy a hacer caseros porque así yo sé los ingredientes que le pongo. Así que os voy a dejar la recetita que es súper fácil en la cajita de información, pero bueno, básicamente ya habéis visto los ingredientes. Luego los toppings, podéis ponerle lo que queráis. Yo le he puesto jamón serrano, salmón, champiñones y un poquito de cebollino, pero seco. Y también deciros que es una opción muy nutritiva y conveniente para las mujeres que estamos pasando por este periodo de cambios hormonales, ya sabéis, la menopausia, porque estas porciones de huevo cocido al vapor, bueno, pues eso, combinado con verdura, queso, proteína, en fin, pues ofrece una fuente de proteína y nutrientes súper clave como el calcio y la vitamina D, que son muy importantes para la menopausia. Yo no soy experta en nada, yo simplemente os comento y os digo lo que yo leo y creo que os puede ser útil, corazones. Lo que sí que os diré es que, bueno, pues si le ponéis vegetales ricos en fitoestrógenos, os pueden ayudar a equilibrar los niveles hormonales y bueno, pues esto puede ser algo que podéis implementar a vuestra dieta durante la menopausia. Y si no, pues también porque están riquísimos. Así que nada, vamos a desayunar. Y como en vídeos anteriores me preguntasteis por una bata y un pijama que saqué de esta marca, pues bueno, hoy quiero presentaros esta bata de la marca Ulibarri. La verdad es que yo estoy súper contenta porque es como envolverte en una sensación de lujo.
ultra suave y de muchísima calidad. Estas batas están pintadas a mano y la verdad es que, bueno, pues son muy, muy elegantes y a un precio espectacular. Yo la he recibido, la acabo de recibir y como soy una ancha viva, ya veis, pues enseguida me la he puesto para probar y la verdad es que, bueno, es una sensación que te sientes, no sé, como diferente. La marca Ulibarri se dedica a revivir el arte de las técnicas tradicionales de la seda y lo que les ha llevado a esta creación que todas estas piezas están hechas de una mezcla especial de seda artificial que ofrece una sensación súper suave como la seda y bueno, pues sin sustancias nocivas, que eso es lo que más me gusta. Se puede lavar en la lavadora con un ciclo muy suave y también se puede poner en la secadora a temperatura suave. Lo mejor es dejarla, pues eso, colgarla y que se seque sola. Os voy a dejar un código de descuento que me han dado para todos vosotros de un 30%. Os lo dejaré en la cajita de descripción. Y mientras, pues ahí tenemos a Pancho, que él ya va haciendo su marcha, porque hoy tenemos mucho trabajo en el lavadero y no creo que me dé tiempo a hacer otra cosa. Pero eso sí, antes que nada, ya me he dejado la habitación ventilando, voy a hacer la cama, voy a cambiarme de ropa y asearme y a ponerme al lío, corazones. Y como ya sabéis que me encanta haceros mis reflexiones en voz alta, pues yo hoy estaba pensando en lo que, bueno, pues en el despejar el desorden. A mí también me pasa, yo no soy perfecta. Para mí es un proceso que implica muchísimo tiempo, porque eliminar objetos innecesarios o que ya no tienen valor en nuestras vidas a veces es complicado, porque siempre están los y por si acaso, y por si acaso. La verdad es que yo con el paso de los años me he dado cuenta de que el por si acaso nunca llega y tendemos a acumular cosas que la verdad es que, pues eso, las guardamos y nunca las llegamos a utilizar. Entonces yo considero que es mejor enfocarnos no solo en tratar de liberar espacio físico, sino que también pues despejar nuestra mente y reducir ese estrés asociado con el exceso de posesiones, de cosas. Al simplificar nuestro entorno podemos mejorar la claridad mental y aumentar la productividad y encontrar una mayor sensación de calma y de bienestar. El declutter, como aquí se llama, pues puede abordarse en diferentes áreas de nuestra vida, no solo en el hogar, sino también en el trabajo, incluso en nuestras relaciones personales. Al deshacernos de lo que no necesitamos, creamos espacio para lo que realmente valoramos y nos hace felices. Que de eso se trata, corazones, de vivir la vida felices. Este proceso puede implicar tomar decisiones difíciles, pero al final yo creo que lo que nos permite vivir de una manera más intencional y enfocada en lo que realmente importa, enfocarnos en eso. Y ahora sí que ya vamos con la limpieza y la organización del lavadero. Os voy a enseñar un poco cómo hasta ahora lo tenía y lo que voy a organizar. Y como lo primero que quiero hacer es eliminar el desorden, pues voy a empezar por despejar cualquier desorden que pueda haber acumulado aquí en el lavadero. Bueno, pues ya sabéis que nosotros entramos por el garaje normalmente y aquí es donde tenemos lavadero, mudroom, con lo cual estas cajas que estáis viendo y estas perchas están siempre pues llenas de los abrigos, de mis delantales, en fin. Esto es un caos y la verdad es que me crea muchísimo
muchísimo ruido visual. Así que lo que voy a hacer es que, como ya está llegando el buen tiempo, todo lo que sea ya de más invierno lo voy a lavar y ya lo voy a guardar para el año que viene. Y todo lo que no necesite o no utilice, pues lo voy a donar. Y aquí también tengo las aspiradoras y la máquina de fregar el suelo, que por cierto la última aspiradora que os presenté, la Ultenic U11 Pro, todavía tengo el código de descuento, que os lo voy a dejar en la cajita de descripción, porque la verdad es que es una aspiradora que está muy bien de precio, que tiene una succión de hasta 25 pascales, que es muy ligera, tiene 3 velocidades. Yo la verdad que estoy súper contenta, viene con varios accesorios, incluso el de aspirar los textiles como el sofá. Tiene también una pantalla en la que puedes verificar el estado de la batería, que la verdad es que te ofrece hasta 50 minutos. Yo la verdad que estoy muy contenta con esta aspiradora, porque además pues eso, tiene un filtro de 4 capas que captura el 99% del polvo. Os lo voy a dejar todo en la cajita de descripción. Y aquí, como me veis, pues a mí me gusta clasificar la ropa, y una manera, si tenéis poco espacio, es de tener un cesto en el que tenga pues eso, un separador para la ropa blanca y para la ropa oscura, porque esto es una manera excelente de mantener tu área de lavado súper organizada. Así que mientras voy a ir limpiando, pues que la lavadora vaya haciendo marcha, voy a poner una lavadora de blanco. Este jabón que veis es un jabón que yo he hecho, que no os he puesto todavía la receta porque estoy probándolo. De momento estoy súper contenta, y cuando sepáis lo que cuesta hacer 4 litros de jabón, bueno, vais a alucinar, porque es increíble. Así que no os desesperéis, que pronto tendréis la recetita. En este vídeo no os voy a hablar de cómo lavar la ropa, porque ya tengo un vídeo que os lo voy a dejar por aquí y también en la cajita de descripción, de cómo lavo yo la ropa y cómo la cuido. Hoy se trata de organizar el lavadero, así que voy a ponerme con estas cajitas, que aquí es donde guardamos pues lo que son los gorros, las bufandas, en fin, todo lo de invierno, que ya no nos va a hacer falta porque la primavera ya está aquí. Así que nada, como veis, la aspiradora que antes os decía es que lleva todo tipo de accesorios. A mí me encanta, es súper ligera porque no pesa mucho, y la verdad que para hacer todas estas tareas que tienes que tenerla en la mano mucho rato, pues no se hace pesadito. Y volviendo a la organización, bueno, pues yo os diría que si tenéis un lavadero pequeñito como es el mío, maximizar el espacio. Nosotros pusimos aquí arriba esta balda para tener estas cestas, porque la verdad es que para organizar no solo esto, sino incluso los productos de limpieza, detergentes, si no tenéis ningún armario, van genial. Yo, mi lavadero es chiquitito y bueno, pues no tengo cómo crear zonas de trabajo. Simplemente tengo el lavadero a una parte y el mudroom a otra. Pero si tenéis un lavadero grande, lo ideal es dividir el lavadero en zonas de trabajo específicas para diferentes áreas, como el lavado, el secado, el planchado y el almacenamiento de suministros. Yo pues plancho en la habitación que tengo arriba, que ya lo habéis visto en algunos vídeos, porque aquí la verdad es que me es muy incómodo abrirla. Sí que me cabe, pero me viene muy justo. Así que nada, ahora estoy organizando estas cestas que tengo, que esto que tengo aquí, en vez de tenerlo en el garaje, lo tengo aquí dentro porque las siliconas y todo eso en el invierno en el garaje, pues como hace tanto frío, pues se congelan y entonces ya no sirven. Y luego tengo pues eso, todas las perchitas y todos los colgadores estos que utilizo en Navidad y algunos paños extra. No tengo mucho más, pero lo que veo que no voy a utilizar, eso se va.
Como veis, yo casi todos los contenedores los tengo etiquetados, porque etiquetar los contenedores y cestas de almacenamiento pues pueden identificar fácilmente los diferentes productos de limpieza y suministros. Y diréis, bueno, pero si los pones tú, ya sabes, sí, pero la cuestión está en que esto no solo lo utilizo yo, nosotros somos 4 en casa y así es muchísimo más fácil que esté todo a la vista para todo el mundo. Y así esto va a ayudar a mantener el lavadero organizado y encontrar lo que necesitamos rápidamente, sea quien sea, porque ya sabemos que muchas veces van a buscar algo y como digo yo, vas al mar y no encuentras agua, pues lo mismo, así estando todo etiquetado, pues no hay pérdida ninguna. Y lo que sí os aconsejaría es que si vais a invertir en contenedores, que sean, pues bueno, soluciones de almacenamiento inteligentes. Me refiero estantes antideslizantes, cajones organizadores y sistemas modulares que nos van a ayudar a maximizar el espacio disponible y a mantenerlo todo ordenado y que sea de buena calidad, porque no te sirve de nada comprar algo muy barato que a los 2 días lo tengas que reemplazar. Lo compras bueno de una vez y así te dura para siempre. Como veis, yo no tengo muchos productos porque los que tengo los hago yo, como este jabón que lo he puesto en esta botella porque hay que moverlo antes de usarlo. Pero bueno, si no queréis hacerlo, pues también tenéis detergentes ecológicos con enzimas que son una excelente opción para aquellos bueno, pues que queremos tener nuestra ropa limpia y minimizar el impacto ambiental. Yo he comprado este y la verdad es que estoy muy contenta. Y bueno, pues como veis, lo que os decía antes, yo lo tengo todo etiquetado y en contenedores separados para su fácil acceso, no solo para mí, sino para los demás miembros de la familia. Y luego lo que me gusta mucho son estos estantes, porque esto te permite, pues eso, tener una doble balda. La organización visual, o sea, los cestos separados proporcionan una forma clara y visualmente organizada de distinguir todo. I let my worries fade, let them sweep away. There'll be another day tomorrow. I keep repeating the same mistakes. I did them all before, in every shade. There's a million ways to mess. También voy a limpiar lo que es el foco de esta lámpara, que está pendiente de cambiarla, pero bueno, pues ahí está, pasando el tiempo, y la verdad es que no es por nada, es porque nunca me acuerdo de decir voy a mirar otra lámpara algo más bonita, porque como funciona, pues ahí está. There's a million ways to mess things up, and I need some time to figure out what to say and make a trouble. Y muy importante mantener lo que es la zona de trabajo, donde pues aquí yo doblo la ropa, en fin, limpia. Limpia y desinfectada regularmente. Pues eso, esto nos va a ayudar a mantener un entorno limpio y sanitario para realizar todas nuestras tareas de lavado y de limpieza. Esta cajita de aceites esenciales la tengo aquí a la vista porque la utilizo muchísimo. Entonces, en vez de estar en el armario sacándola y metiéndola, pues la tengo aquí encima. Me toca limpiarla más a menudo porque ya sabéis que la ropa cuando sale de la secadora hace, pues eso, hace polvito y se llena todo de polvo. Entonces, bueno, pues lo tengo aquí y todo lo demás también. Luego tengo el enchufe donde tengo la lavadora y la secadora que, bueno, pues trato de ocultarlo con esta preciosa planta. Natural, por supuesto.
Y aquí lo que tengo es pues lo que utilizo a diario, lo que es el washing soda, que es el carbonato de sodio, el baking soda, que es el bicarbonato, el limpiador que yo hago esencial. Luego también tengo el de los colchones, que es el que lleva árbol de té, y luego pues tengo un ambientador, que es el que pulverizo por la casa. En este otro rincón pues tengo la comida de Dinky y sus snacks, y aquí arriba pues lo que tengo es más que nada decorativo, porque la planta no es natural y la regadera sí que la utilizo para regar las plantas. Así que yo supongo que estaréis de acuerdo conmigo que mantener el orden en el lavadero es fundamental para optimizar la eficiencia y la funcionalidad de este espacio en nuestro hogar. Entonces, bueno, pues yo tengo un sistema de organización, que ya lo sabéis, que lo tengo en lo que es mi guía semanal, que yo todos los días lavo un tipo de ropa específica, y así pues reduzco mucho el estrés. No me estreso para nada, ya sé que cada día toca lavar eso y de ahí no me salgo. En eso, como decía Mario Vaquerizo en una entrevista que vi, que él es muy germánico, pues así soy yo, muy germánica. También os diré que aprovechéis el espacio detrás de las puertas de lo que sea, utilizando ganchos o percheros, pues eso, para colgar bolsas, delantales, paños, en fin, lo que vosotros tengáis. Y una vez ya he limpiado las superficies de arriba, pues ya me voy con las de abajo. Voy a pasar la aspiradora. Esta aspiradora, ya os he dicho que os voy a dejar el código de descuento en la cajita de descripción, porque está a un precio increíble. Así que nada, voy a aspirarlo todo. Voy a aspirar la alfombra también, porque hace poco la lavé y no está sucia. Y también a fregarlo con esta máquina, que también es de Ultenic. También muchos de vosotros me preguntáis, y es la Ultenic AC1 Elite. Y una vez ya terminado la lavadora, voy a poner la secadora, y entonces sí que ya voy a empezar con el proceso de limpieza de la lavadora. Todas las lavadoras tienen un programa que es para limpiar lo que es el tambor. Pero bueno, yo os recomendaría que lo hicieseis bastante a menudo, porque así no tenéis que utilizar pues ni lejía ni cosas que contengan químicos para limpiar lo que es la goma, porque se llena de moho. También súper importante, cuando terminas de haber lavado, dejar abierta la puerta y el cajetín. Pero eso sí, de vez en cuando quitar el cajetín y lavarlo, porque ahí se quedan restos de detergente, del suavizante, en fin, de lo que vosotros pongáis. También os aconsejaría que colocaseis barras o percheros en la pared para colgar la ropa recién lavada, si no queréis meterla en la secadora o no queréis tenerla fuera, porque esto os va a ayudar a ahorrar espacio en el área de secado y evitar que la ropa se arrugue. Y ahora toca limpiar el cajetín y el filtro de la lavadora, porque esto es fundamental para garantizar el rendimiento óptimo de la lavadora y así mantener la higiene de la ropa. Esto va a hacer que prevengamos de los olores desagradables, porque los restos de detergente y suciedad que se acumulan en el cajetín de la lavadora puede causar malos olores. Así que limpiar esto regularmente pues puede prevenir la acumulación de residuos y la formación de moho, que eso lo que garantiza es que tu ropa salga fresca, limpia después del lavado.
Y limpiar el filtro, pues bueno, pues te puede evitar obstrucciones. El filtro de la lavadora tiene una atrapapelusas y cabellos y otros residuos que pueden obstruir las tuberías y las bombas del drenaje. Entonces, limpiar este filtro periódicamente ayuda a prevenir obstrucciones que podrían afectar el funcionamiento de la lavadora y provocar problemas. Así que esto es muy importante hacerlo para el mantenimiento y así tener una buena eficiencia energética. By the ocean, fire is burning, flares in the wind. Over the mountains, I see the moon, and so it begins. I have no doubt, I know you really want to stay. Y ya para terminar, pues una vez hemos limpiado la goma y los restos que habían en el interior de donde va el cajetín, lo volvemos a poner todo limpio en el sitio y yo lo que hago es que le pongo 2 cucharaditas de carbonato de sodio. Vosotros, pues si no tenéis carbonato de sodio, podéis utilizar percarbonato de sodio o comprar algunos productos que venden para limpiar la lavadora, pero que ya os digo yo que los componentes son estos que os estoy diciendo. También, si queréis, podéis ponerle vinagre blanco y bicarbonato de sodio. Y eso sí, una vez haya terminado todo, que este proceso dura bastante porque la lavadora, casi todas las lavadoras ya tienen este ciclo de limpiar el tambor, pues es muy importante volver a limpiar la junta de la goma de la puerta y bueno, pues secarlo todo muy bien y dejar que se seque al aire dejando la puerta abierta. Y ahora que la secadora ya ha terminado con lo que estaba secando, pues es su turno. Ya sabéis que el mantenimiento regular de la secadora es fundamental para garantizar su buen funcionamiento, también para prolongar la vida útil y reducir el riesgo de incendios. Algunos de vosotros me preguntáis que cuánto tiempo tarda mi secadora. Bueno, os diré que mi secadora es de gas, con lo cual las secadoras de gas tardan menos tiempo en secar la ropa que las eléctricas. Yo sé que en España, por ejemplo, creo, no estoy segura, pero creo que no hay secadoras de gas, son todas eléctricas, con lo cual los ciclos de secado pues son más largos. Yo, por ejemplo, en 40 minutos tengo la ropa seca, una carga normal. Como habéis visto, pues con un cepillito he limpiado lo que es donde va el filtro de las pelusas, le he pasado la aspiradora y luego el filtro lo he limpiado bajo el agua, sin jabón y sin nada. Y ahora, como mi secador tiene la función de secar con vapor, pues tiene este depósito que se le pone agua y entonces pues es muy conveniente para que no se arrugue la ropa, para las prendas de lana, en fin, yo estoy encantada con esta secadora, la verdad. Entonces a esto pues también le voy a dar un repasito y lo que no haría sería la limpieza del conducto de ventilación, que eso es lo que sale fuera. Pues si tenéis oportunidad vosotros de hacerlo, lo hacéis. Yo lo haré más adelante cuando no haga tanto frío. Y luego pues ya solo queda limpiarla bien por dentro, comprobar que la junta de la puerta pues está en buen estado y bien sellada y listo.
Como veis, el ciclo de la lavadora ya está en marcha y así que voy a ponerlo ya todo en el sitio porque por hoy esto ya lo he terminado. Voy a poner las aspiradoras, la máquina del suelo y el banquito que tengo, que es donde dejamos los zapatos que más utilizamos. Aquí pues para tapar todos estos cables voy a poner esto que lo tenía antes en otro sitio y así disimula. Y nada, y la máquina de fregado pues se ha limpiado, pongo a secar el rodillo y limpio el depósito de agua sucia y ya está. Y ahora voy a preparar algo súper rápido, que es un solomillo de cerdo que tenía. Le voy a poner unas verduras congeladas, le voy a añadir la mitad de calabacín y que tengo, porque el resto lo voy a hacer al horno. Y ya está, lo pongo al horno 45 minutos y esto está listo. Same song from the screen door. Y aquí voy a terminar de cortar el otro medio calabacín con estas zanahorias, también unas coles de Bruselas cortaditas por la mitad con un poquito de aceite y queso parmesano al horno. Está buenísimo y es súper saludable. Las coles tienen un montón de fitoestrógenos, con lo cual a las que estéis como yo os recomiendo que comáis coles, col y de todo. Así que la sopa que yo hago de col es, vamos, fantástica. Made of love and pain. He was really living, yeah, man, all the way. With a deep emotion. Made of love and she lived. Lo voy a poner también junto con el solomillo y se va haciendo todo a la vez. Aquí al solomillo le voy a añadir un poquito de aceite de oliva y sal para que quede más jugosito. Y la verdad es que, bueno, pues no necesitamos más. Y aquí para el postre pues voy a preparar con la mermelada que hice, porque estas mermeladas como no llevan conservantes ni nada, pues hay que utilizarlas rápido, la verdad. Entonces voy a preparar el postre ya con la mermelada de arándanos y de fresa y yogur, que acaba de hacer yogur, y al batirlo pues voy a aprovechar, le voy a poner unas semillas de lino, unas nueces y agave. Nos gusta mucho el agave para endulzarlo y la verdad es que este postre estaba delicioso. Hard horse with his head down, devoted to a way of being, but he broke wide open like a bird in spring, with a divine potion made of. Y bueno, pues después de 45 minutos esto está listo, lo voy a cortar a pedacitos y vamos a hincarle el diente. And all the way, with a deep emotion made of love and Así que corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis cogido ideas, que os haya entretenido.
Y en cuanto a la reflexión de hoy, pues ya solo me queda deciros que establecer una rutina de organización fomenta hábitos domésticos saludables y responsables, lo que puede tener un impacto muy positivo en el bienestar general de la familia. Así que deciros, corazones, que con un enfoque en la organización y la limpieza regular es posible crear un espacio eficiente y agradable que facilite las tareas domésticas diarias. Y para finalizar, pues solo me queda daros las gracias, millones de gracias por estar ahí hasta el final, por estar ahí cada semana viendo mis vídeos y que nada, corazones, que como siempre os digo, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!